a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo del 6 en adelante. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. A ver. Porque el ocuparse de la carne es vida, perdón, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Me gustaría, antes de comenzar con la palabra, que hagamos una oración. Señor, te doy gracias en esta noche por esta palabra, mi Dios. Dice tu palabra que su palabra es viva y eficaz. Y así como su palabra es viva y eficaz, esperamos que esta palabra pueda vivificar, Señor, a cada una de las personas que están aquí presentes en esta noche, Señor. Que esta palabra pueda hablarnos, Señor, que esta palabra pueda ministrarnos a todos los que estamos acá, Señor. Y que todos aprendamos, Señor, un poco más, porque todos los que estamos aquí venimos a aprender, venimos a conocerte, Señor. Y todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos para tu gloria, Señor, y para honrarte a ti, Padre Santo. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aquí mismo, como dice la palabra del Señor en el versículo 6 de Romanos capítulo 8, porque el ocuparse de la carne es muerte. Aquí vemos claramente lo que nos dice el Señor. Aquí nos explica que cuando nosotros vivimos según la carne, nosotros vivimos, tenemos una muerte espiritual. Esa muerte se refiere a una muerte espiritual. Cuando nosotros vivimos según la carne, nosotros vivimos bajo los impulsos de una naturaleza que tenemos caída, que es una naturaleza que es pecaminosa, el cual nos arrastra a vivir bajo algunos impulsos como es el enojarnos, como es la ira, como es la amargura, como es la avaricia, como son las malas actitudes. Y esas son cosas que no le agrada a Dios. Aquí nosotros podemos ver claramente la diferencia que hay en este versículo 6, entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Dice que si vivimos según la carne, esto nos produce muerte. O sea, cuando nuestro pensamiento, cuando nuestra mente se ocupa de las cosas terrenales, de las cosas que son carnales, esas cosas nos producen a nosotros muerte, una muerte espiritual. Pero cuando nuestra mente se ocupa de las cosas espirituales, de lo que son las cosas de Dios, cuando ponemos nuestra mente, o sea, en lo que está arriba, entonces hay algo que dice acá, que nos produce vida y paz. O sea, cuando nosotros vivimos según las obras del Espíritu, nos produce algo que el cual yo creo que todo lo que estamos aquí queremos, o que todo el mundo quiere. Porque ¿quién no quiere tener vida y paz? ¿Quién no quiere vivir en paz? Entonces, cuando vivimos según las obras del Espíritu, vemos que eso nos trae como consecuencia tener vida y paz. La paz es algo que todo el mundo quiere tener en su casa, en su familia, que todo país quiere tener. O sea que si nosotros vivimos según las obras del Espíritu, vamos a tener como consecuencia una vida llena de paz, porque eso es lo que nos ofrece vivir en el Espíritu, que es lo que está aquí hablando el Señor. El versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La palabra designios significa pensamientos o propósito del entendimiento. O sea que aquí dice que los pensamientos de la carne son enemigos contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Todos los pensamientos que vienen de la carne, todos los pensamientos que vienen de la mentalidad que tenemos pecaminosa, son enemigos de Dios y nunca se van a poder sujetar a la ley de Dios porque son pensamientos pecaminosos, porque son pensamientos que vienen de una mentalidad caída, de una mentalidad carnal. O sea, esos pensamientos que nosotros tenemos en nuestra mente caída, o sea, aquí se planifican, en estos pensamientos se planifican lo que es las mentiras, aquí se planifica lo que es el adulterio, lo que son el hacer daño, el engañar, todas esas cosas nosotros las planificamos acá en nuestra mente, porque tenemos una mentalidad pecaminosa, tenemos una mente, o sea, tenemos una carne que está caída, esa es nuestra naturaleza. Otra cosa que podemos ver acá en el versículo 8 de esta carta nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, aquí está más que claro. Cuando vivimos según la carne, nosotros no podemos agradar a Dios. Porque cuando vivimos según la carne, nosotros vamos a hacer las cosas que no le agradan al Señor, como tener esos pensamientos que decíamos anteriormente. O sea, cuando vivimos según la carne, comenzamos a maquinar cosas que a Dios no le agradan. Y me gustaría que fuéramos a la carta a los Gálatas. Voy a leer varios textos que nos hablan de cómo debemos de vivir agradando una vida al Señor y algunas cosas que a Dios no le gusta que nosotros hagamos.
Dice en el capítulo 5, versículo 19 hasta el 22, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales obras no heredarán el reino de Dios. Aquí vemos que todas estas cosas que yo acabo de leer acá son producidas o son producto de una vida que no le agrada al Señor. Cuando nosotros vivimos una vida que no le agrada al Señor, hacemos estas cosas. Tal vez podemos pensar, bueno, pero yo no soy adúltero, yo no soy homicida, pero algunos de nosotros hemos sido mentirosos. Algunos, en algún momento, hemos sido celosos. Algunos hemos entrado en pleito o en ira. O sea, que algo de lo que aparece acá, o sea, no ha pasado a alguno de nosotros. Tal vez Dios nos ha sacado de eso. Claro, y debemos de tratar de no volver a eso. Pero de todas estas cosas que están ahí, que son las cosas que son producidas cuando vivimos según la carne, o sea, alguna de esas, o sea, nos ha afectado a nosotros. O sea, hemos reaccionado tal vez de alguna de las maneras que están aquí escrita, como dice el apóstol Pablo. Pero no solamente que no le agrada a Dios, esas cosas que hacemos aquí, inclusive la borrachera, sino que no heredarán el reino de Dios. O sea, cuando nosotros vivimos según las obras de la carne, no heredaremos el reino de Dios, porque son cosas que no le agradan al Señor. Dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Estas son las cosas que produce cuando nosotros vivimos en el Espíritu. Estas son las cosas que debemos de hacer cuando queremos agradar a Dios. O sea, así es que Dios quiere que nosotros reaccionemos, que reaccionemos con amor, con gozo, con paz, que tengamos fe. O sea, eso es vivir según el Espíritu. Esas son las cosas que le agradan al Señor. O sea, y en esta misma línea, viendo esas cosas que no le agradan al Señor y viendo las cosas que sí le agradan, así que vemos como el contraste que hay entre una cosa y la otra, nosotros deberíamos algunas veces hacernos algunas preguntas. O sea, debemos ser honestos con nosotros mismos. Porque a veces pensamos que Dios no nos ve y sabemos, o se nos olvida muchas veces que Dios todo lo sabe y que Dios todo lo ve. Entonces, debemos de preguntar algunas cosas, como por ejemplo, si cuando estamos conversando con nuestro compañero de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros familiares, nuestro compañero de estudio, si esas conversaciones que nosotros tenemos, si las cosas que salen a reducir ahí son cosas que le agradan al Señor, porque muchas veces en esas conversaciones, entre el chisme, entre lo que es la calumnia, lo que es la burla, lo que es la crítica, o sea, esas cosas no le agradan al Señor. Y un ejemplo claro de este tipo de conversaciones lo podemos encontrar en la Biblia. Yo creo que muchos saben quién es Moisés o quién fue Moisés. O sea, en la Biblia hay una historia que se deja bien evidenciada, que fue cuando Aarón y Miriam, hermanos de Moisés, se reúnen o se juntan o se apartan a conversar, a tener una conversación que podríamos decir una conversación inocente, tal vez inocente entre comillas, pero se juntan a conversar en contra de su hermano Moisés. Ellos se ponen a tener una conversación y ahí se ponen a murmurar. O sea, ellos se ponen a murmurar a causa de la mujer que tomó Moisés como esposa. Era una mujer cusita. Las personas cusitas son como de raza morena, un poco más oscura. Y al parecer a ellos no les gustaba a la esposa que Moisés había tomado, o sea, la mujer que había tomado como esposa. Y se pusieron a murmurar a Moisés, a criticarlo. O sea, no se acercaron y se lo dijeron a él, sino que se apartaron a murmurar a Moisés. Pero no solamente eso, sino también que se pusieron a decir que si solamente Jehová, solamente Dios hablaba a través de Moisés, o sea, que en esa conversación no solamente hubo una murmuración, una crítica, sino también ahí hubieron celos o envidia. Por eso que debemos de preguntarnos si cuando estamos conversando, en esta conversación que nosotros tenemos, no, o sea, estamos agradando al Señor. Porque muchas veces hacemos esas cosas como acabo de decir. Y por esa conversación que tuvieron Miriam y Aarón en contra de su hermano Moisés, o sea, murmurándolo, Miriam le vino la lepra, o sea, a Miriam le dio lepra y tuvo 7 días enferma con lepra. Tuvieron que sacarla del lugar donde estaban, perdón, porque para que no enfermara a las demás personas. O sea que Dios es el mismo Dios, el de ayer y el de hoy, o sea, el del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. O sea que muchas veces a uno le pueden venir cosas malas a causa de estar murmurando a otras personas.
o de burlar a otra persona, o de levantar falso testimonio. Entonces, tenemos que tener cuidado con las conversaciones que tenemos. Otra pregunta que debería poder hacernos alguna vez es si la forma en la que nos vestimos le agrada al Señor. O sea, si nos vestimos con pudor, si nos vestimos con modestia. No significa esto que muchas veces nosotros pensamos, hay personas que piensan que la santidad está en la ropa. No, la santidad no está en la ropa, eso es algo mucho más profundo. Pero sí debemos de vestirnos con pudor, debemos de vestirnos de una manera que a Dios le agrade. Porque esas son las cosas que le agradan al Señor. Otra pregunta que debemos de hacernos también es, siguiendo en esa misma línea de las cosas que no le agradan a Dios, es si las cosas que estamos mirando en las redes sociales, o las cosas que vemos en el televisor, o las cosas que estamos oyendo y publicando, son cosas que le agradan al Señor. Porque muchas veces publicamos cosas o vemos cosas que tal vez pensamos que son inocentes, pero tienen un matiz que si lo miramos bien y si lo observamos bien, son cosas que no le agradan a Dios, porque nos llevan a tener pensamientos pecaminosos. Inclusive hasta lujuriosos nos llevan a tener pensamientos con las cosas que estamos viendo. Y por eso tenemos que ver si las cosas que estamos mirando o publicando no le agradan al Señor. Otra cosa que tenemos que también preguntarnos algunas veces, de vez en cuando, como usted quiera, es si la forma de hablar de nosotros también le agrada al Señor. Y aquí me gustaría contar como una pequeña anécdota. Yo escuchaba a una persona cristiana que estaba diciendo que estaba en un lugar donde vendían cosas de comer. Y había un joven cristiano que estaba vendiendo esas cosas de comer. Y estaba hablando con un lenguaje grosero y vulgar. Y a él le pregunta a alguien, porque sabe que era cristiano, le pregunta, ¿y tú no eres cristiano? Y él le responde, sí, pero yo no estoy en la iglesia. O sea, que tú hablas de una manera en la iglesia y hablas de otra manera cuando estás con las personas que no son cristianas. O sea, tú hablas de una manera cuando te están escuchando lo que son cristianos y hablas de una manera cuando te escuchan lo que no son cristianos. O sea, tenemos que revisar si las palabras que salen de nuestras bocas son para bendecir y no para maldecir. O sea, eso es lo que a Dios le agrada. Así que tenemos que revisar y ver si como estamos hablando también, si las palabras que salen de nuestros labios, estas palabras le agradan al Señor. Otra pregunta para terminar que también que tenemos que hacernos es si como nosotros vivimos, como estamos viviendo, esas cosas como nosotros vivimos, o sea, la vida que reflejamos también le agrada al Señor. Y aquí me gustaría contar, también leer una historia o contar una historia que se encuentra en 1 Corintios, si no me equivoco, que la menciona el apóstol Pablo. Que la primera vez que yo la leí, como que me chocó mucho, yo como que no lo entendí, volví a leer de nuevo. O sea, Pablo está dando, o sea, está mencionando, está como hablando de una inmoralidad que había en la congregación de los Corintios, en la iglesia de los Corintios. Y él dice que hay un joven que se está acostando con la esposa de su papá. O sea, se está acostando con su madrastra. Y Pablo dice que aún las personas del mundo, aún los gentiles, que son las personas del mundo, o sea, los que no son cristianos, no hacen tales cosas. O sea, es como que no se lee ese asombro. Y yo cuando lo leí también me asombré. O sea, aún las personas del mundo no hacen estas cosas. Muchas veces somos cristianos y tenemos una doble vida. Entonces vamos a la iglesia y decimos que somos cristianos, pero estamos viviendo una vida desordenada. O sea, una persona cristiana que está acostando con la mamá de con la esposa de su papá. Qué tremendo. Porque él estaba hablando, era una congregación, no era la gente del mundo que le estaba hablando. Entonces, esas son las cosas que no le agradan a Dios. Esas son las cosas que nosotros debemos de preguntarnos muchas veces, porque a veces vivimos de una manera, o sea, queremos vivir de una manera, pero actuamos de otra manera. Otra pregunta también que nosotros debemos hacernos también de vez en cuando, o no de vez en cuando, siempre. Si yo le preguntara a todos los que están acá, en esta plataforma, incluyéndome a mí también, ¿quiénes de los que están aquí quieren agradar al Señor? Yo creo sin temor a duda que todos levantaríamos las manos, todos queremos agradar a Dios, todos queremos agradar al Señor. Pero dice Pablo en una de sus cartas, en la carta de los Colosenses, agradándole en todo. O sea, nosotros queremos agradar a Dios, pero a veces la queremos agradar a nuestra manera, o sea, como nos convenga a nosotros. Pero dice Pablo, agradándole en todo. O sea, en lo que conversamos, como decía anteriormente, y también cuando no nos ven. Muchas veces nosotros, o sea, hacemos cosas porque pensamos que nadie nos está viendo. Miramos cosas porque pensamos que nadie nos ve. Pero recordemos que hay uno que todo lo sabe y que todo lo ve. Y que es nuestro Señor, que es nuestro Dios. O sea, a veces nos podemos ver una película a sola, o nos podemos ver personas que tienen con la pornografía y piensan, bueno, yo lo voy a hacer porque nadie me está mirando. Entonces, tenemos que agradar a Dios en todo y en todo momento. O sea,
No solamente cuando estamos delante de la iglesia, perdón, no solamente cuando estamos en la iglesia, no, sino en todo momento. Un ejemplo perfecto de cómo vivir una vida agradando a Dios es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es el mejor ejemplo de alguien que vivió agradando al Señor. O sea, me gustaría leer lo que dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 29, dice así, dice, es Jesucristo hablando, dice así, porque el que me envió, o sea, el Padre, conmigo está. O sea, el que me envió, que es Dios, está conmigo. O sea, no me ha dejado solo el Padre, dice el Señor Jesucristo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. O sea, cuando nosotros hacemos lo que le agrada al Señor, siempre el Dios Todopoderoso, el Padre, siempre estará ahí con nosotros. Él nunca nos va a dejar solos si hacemos su voluntad, si vivimos una vida agradándole a Él. O sea, siempre que hagamos una vida agradando al Padre, Él va a estar ahí con nosotros, Él no nos va a dejar solos. No, Él nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, con nuestra forma de vivir, con nuestras actitudes, con nuestra grosería, con las cosas que nosotros dejamos ver, que a veces siendo supuestamente cristianos, hay personas que a veces dicen, pero si estos son los cristianos, ¿qué serán los del mundo? O sea, nosotros tenemos que vivir una vida agradando al Señor para poder dar un buen testimonio ante las personas. Entonces, me gustaría dar un ejemplo. Muchas veces nosotros como padres, humanamente hablando, nosotros como padres, tenemos nuestros hijos. Y nosotros vemos que nuestros hijos se portan bien, que son respetuosos, que son honestos, que son cristianos. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Nos sentimos orgullosos de ellos. Nos sentimos, se agrada nuestra alma. Nos sentimos alegres. Entonces, así mismo el Padre con nosotros que somos sus hijos, cuando nos portamos bien, cuando vivimos una vida agradándole a Él, cuando hacemos su voluntad, Él también se siente orgulloso de nosotros, se agrada su alma de nosotros, se siente alegre cuando vivimos una vida agradando al Señor. O sea, y como acabamos de decir, nuestro mejor ejemplo es la vida del Señor Jesucristo. Sabemos que Cristo fue perfecto en todo. Sabemos que Jesucristo no cometió pecado, no cometió ningún error. O sea, y nosotros sí somos pecadores, cometemos errores, nos equivocamos. Pero el problema no está en que nos equivoquemos, sino en que reconozcamos que nos hemos equivocado, que reconozcamos que hemos pecado y que nos levantemos y que pidamos perdón. Y eso es algo que le agrada al Señor. Cuando nos acercamos a Dios porque cometimos un pecado, porque cometimos un error y le pedimos perdón, Él es bueno para perdonarnos a nosotros, porque Él es amor. Y a Él le gusta que nosotros pidamos perdón y que reconozcamos que nos hemos equivocado. Entonces, esas son las cosas que le agradan al Señor. O sea, en la Biblia nosotros podemos encontrar muchos hombres de Dios que cometieron errores. O sea, la Biblia es un libro que no le tapa nada a nadie. O sea, no le esconde nada a nadie. Hubieron muchos hombres de Dios que conocemos nosotros hoy en día, como por ejemplo Abraham, el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe, dijo una mentira. Abraham, para salvar su vida, mintió con relación a su esposa. O sea, dijo que eran hermanos. O sea, ellos eran medio hermanos, pero él no estaba ahí con ella como hermano. En esa época se podían casar los medio hermanos. Ellos eran esposos. Y él, para salvar su vida, dijo que ella era su hermana. Se dijo una mentira. Pero Abraham no se quedó ahí mintiendo y mintiendo y sigue mintiendo. No. Abraham reconoció que él había cometido, o sea, un pecado, que había hecho algo que no le agradaba al Señor y se levantó para no seguir mintiendo. También vemos el caso de Pedro. Pedro negó al Señor Jesús, lo negó 3 veces. O sea, Pedro apostató de la fe. Pedro se alejó de la fe. Pero Pedro dice la palabra que él se arrepintió y que lloró amargamente. Y el Señor Jesucristo lo restauró. ¿Para qué? Para Pedro levantarse y nunca más volver a negarlo, porque Pedro no lo siguió negando. O sea, y sabemos quién es Pedro. Entonces, aquí podemos ver cuando nosotros vivimos una vida agradando al Señor, cuando vivimos una vida que no agradamos al Señor, y cuando nosotros tratamos de reconocer nuestros errores de las cosas que le agradan al Señor. Me gustaría que pasáramos entonces a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, siguiendo con el mismo tema que estaba hablando de las cosas que le agradan al Señor. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Perdón.
No veo bien. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, cuando dice aquí que es imposible, no dice que es difícil, no dice que quizás sin fe podemos agradar a Dios, que tal vez, no dice que es imposible. Y cuando hablamos de imposible, hablamos de no posible. O sea, sin fe no podemos agradar a Dios, pero dice que es necesario que el que se acerque a Dios, así como estamos nosotros aquí en esta noche, porque estamos aquí porque nos estamos acercando a Él, porque queremos aprender más, porque queremos conocerle. O sea, es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Y dice aquí que eres galardonador de lo que le buscan. O sea, Él recompensa a los que le buscan. Cuando usted busca al Señor, su búsqueda no va a ser una búsqueda inútil. Usted será recompensado, porque dice que Dios recompensa a los que le buscan verdaderamente. Aquí también podemos ver, me gustaría hablar de un hombre que se llama Enoch. Enoch fue un hombre que dice acá en el libro del Génesis que caminó con Dios. Dice que Enoch caminó con Dios. Enoch vivió 365 años. Esos 365 años, o sea, lo tuvo que haber vivido caminando con Dios, porque él caminó con Dios. Tiene lo que dice acá en Hebreo capítulo 11, versículo 5. Dice así: por la fe, Enoch fue traspuesto. En otra versión dice, trasladado al cielo. Dice, para no ver muerte. Y no fue hallado, dice, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, por la fe, Enoch fue llevado al cielo. O sea, y no vio muerte. ¿Quién de los que estamos acá no nos gustaría irnos con Dios vivo? A mí no me agrada que me coman los gusanos. Entonces, todos los que estamos aquí quisiéramos irnos vivos. O sea, pero porque no caminó con Dios y porque tuvo una vida en fe, aquí dice que antes de que Dios se lo llevara, dice aquí, que fue, primero lo estaban buscando, no fue hallado. Los hombres de la época, los que eran contemporáneos con él, lo estaban buscando y no lo hallaban. O sea, ¿dónde está Enoch? O sea, Enoch se desapareció. O sea, Dios se lo llevó al cielo porque él caminó con Dios, vivió una vida de fe. Pero antes que se lo llevaba, dice aquí, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué significa esto? Que la vida de Enoch fue una vida que fue un puro testimonio de haber agradado a Dios. O sea, fue un hombre que se puede decir que fue un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, un buen vecino, un hombre que hacía el bien, un hombre que era misericordioso, que era bondadoso, un hombre que caminó con Dios. Claro, me imagino que pudo haber cometido algún error, porque el único que no vio pecado fue el Señor Jesucristo, él era un hombre. Pero Dios en su soberanía quiso llevárselo. ¿Pero por qué? Porque él caminó con Dios. Él caminó con Dios 365 años de su vida, porque esa fue la vida que él tuvo, o sea, en la tierra. O sea, si él no pudo caminar 365 años con Dios, ¿cuánto más nosotros también? O sea, por lo menos intentarlo. ¿Cuántos años puede vivir uno de nosotros hoy en día? 80, como mucho 90, tal vez 100. Pero él no vivió 365 años caminando con el Señor. Entonces, esto quedó en la Biblia como testimonio para que nosotros podamos ver que podemos vivir una vida agradando al Señor, de que se puede vivir así. O sea, no tenemos que ser perfectos. Lo que tenemos que hacer es reconocer nuestros errores, pedir perdón y seguir avanzando. Pero tenemos que tratar de vivir una vida agradando al Señor. Hay un proverbio que dice, cuando los caminos de los hombres son agradables a Dios, aún sus enemigos hacen estar en paz con él. O sea, como decíamos anteriormente, cuando nosotros agradamos a Dios, Él siempre estará ahí con nosotros. Él nunca nos deja solo. Entonces, cuando vivimos una vida caminando con Dios, o sea, aún nuestros enemigos no se van a meter con nosotros. No se atreven ni siquiera a murmurarnos, porque sabemos que Dios está ahí, que Dios no nos deja solo. Cuando vivimos una vida agradando al Señor. Entonces, cuando tenemos una buena reacción de fe, porque estamos hablando de la fe, que es algo que sin fe no se puede agradar a Dios. O sea, es algo que le agrada al Señor. Cuando nosotros nos arrodillamos a orar en fe, cuando nos sentamos, o sea, en alguna parte a hablar con Dios, o sea, eso es algo que a Dios le agrada, porque esto lo exalta a Él. Porque estamos reconociendo que Él es el Todopoderoso,
que Él es el que todo lo sabe, que es el que todo lo puede. A Él le agrada cuando uno se pone en oración con Él, cuando uno tiene comunión, como decía el hermano Naudi en la otra prédica. O sea, cuando nosotros nos ponemos en comunión con el Señor de verdad, cuando nos ponemos a orar, cuando nos ponemos a hablar con Él en secreto, eso es algo que a Él le agrada, porque estamos reconociendo su poder. Estamos reconociendo que Él es el Todopoderoso, que Él es el que todo lo sabe, que es el que todo lo puede. Entonces, eso es una vida también que le agrada al Señor. Aunque nuestra fe sea del tamaño de un grano de mostaza, como dice el Señor Jesucristo, o sea, eso es lo que le agrada a Dios. Y aunque sea de ese tamaño, esa fe es suficiente para que tengamos la certeza de que nosotros vamos a vivir para que tengamos la certeza de que nuestro Señor siempre estará con nosotros. O sea, aunque sea así chiquitita, eso nos va a dar certeza a que Dios siempre va a estar ahí cuidándonos, protegiéndonos, ayudándonos, guiándonos, porque eso es tener fe. Tener fe es vivir una vida, o sea, teniendo una confianza plena en el Señor. No importa la situación que usted esté viviendo. Si usted tiene una vida que usted confía en el Señor, o sea, no importa que usted se quede sin trabajo, no importa que usted le pidan la casa y usted no tenga dónde irse a vivir. Si usted tiene una vida, si usted confía plenamente en el Señor, usted tiene fe, usted será recompensado, como dice la palabra del Señor. Entonces, siguiendo con el mismo tema, cuando vivimos una vida agradando al Señor, nosotros tenemos fe, nosotros podemos decir, nosotros ponemos la fe y que Dios pone el milagro. Nosotros tenemos fe, Dios va a hacer siempre el milagro. Entonces, me gustaría también ahora que leamos en Hebreo, en la misma carta de los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15 y 16. Un segundo. Dice la palabra del Señor, que así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no nos olvidemos, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, aquí vemos tres cosas también que le agradan al Señor. Dice la palabra de Dios que siempre a Él le gusta que hagamos sacrificios de alabanza. Cuando hablamos de sacrificios de alabanza, estamos refiriéndonos a que a Dios les gusta o le complace y le agrada que nosotros siempre estemos adorándolo. Se refiere a una constante adoración de nuestra vida y de nuestros corazones, o sea, al Señor. ¿Cómo? Dándole gracias a Dios por todo, reconociendo su grandeza, su poder, su gloria, su majestad, a través también de palabras de alabanza, a través de reconocer o de mencionar cuáles son las cualidades del Señor. O sea, a través de canciones, a través de cánticos. A Dios le agrada que estemos siempre alabándole y adorándole. Eso es algo que le agrada al Señor. Otra cosa que le agrada al Señor es que dice que de hacer el bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos, porque de tales cosas te agrada el Señor. Son sacrificios que le agradan a Dios. O sea, a Dios le gusta que nosotros combatamos el mal con el bien, que hagamos el bien, que no solamente ayudemos o hagamos cosas buenas por aquellas personas que también nos lo han hecho a nosotros. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas buenas o hacemos el bien solamente a aquellos que son buenos con nosotros. Si tú me invitas a comer, yo te invito a comer. Si tú me das un regalo, yo te doy un regalo. Solamente somos buenos con los que son buenos con nosotros. Pero Dios nos manda a hacer el bien sin mirar a quién. O sea, cuando nosotros le damos un plato de comida a una persona de la calle, cuando sacamos dinero del bolsillo para ayudar a alguien en la calle, eso es algo que le agrada al Señor. Hay un proverbio que dice que el que le da a un pobre le presta a Dios. O sea, es el mismo Dios quien te paga, o sea, ese sacrificio que tú hiciste. Porque aquí dice que es un sacrificio, hacer el bien. Entonces, debemos de hacer el bien sin mirar a quién. Y no cansarnos de hacer el bien, como dice la palabra del Señor. Dios sabe que podemos cansarnos, porque somos seres humanos. Pero también Dios dice en su palabra que los que esperan en el Señor, se serán renovadas su fuerza. Muchas veces nosotros cuando hacemos el bien nos cansamos. Muchas veces usted ha escuchado por ahí a alguien decir, me cansé de ayudar a fulano de tal, ya no lo ayudo más, porque no es agradecido. A veces no se cansa porque hay personas que no agradecen, claro. No podemos hacer el bien, no podemos hacer la voluntad de Dios, solamente pensando que nos lo tienen que agradecer las personas, sino pensando que quien nos va a pagar ese sacrificio, hacer el bien, es nuestro Señor, nuestro Padre. O sea, y aquel que es el dueño del oro y de la plata, que te va a pagar a ti ese sacrificio que tú hiciste.
Dice, pero de la ayuda mutua no nos olvidéis. O sea, ayudarnos mutuamente, compartir con los demás lo que tenemos, lo que Dios nos dio. También Dios se agrada en eso. A Dios le agrada que nos ayudemos mutuamente. Pero cuando habla de ayuda mutua, no solamente se refiere a compartir cosas económicas, sino también que tiene que ver también con actitudes de servicio. Cuando usted sirve a los demás, cuando usted visita a los enfermos, cuando usted visita a las personas que están en las cárceles, cuando usted ayuda a los que están afligidos, eso también ayudarse mutuamente. Eso es algo que también le agrada al Señor. Pero otra cosa que le agrada a Dios, que me gustaría que leyéramos acá en Primera de Samuel, es la obediencia. A Dios le agrada que seamos obedientes a su palabra, que seamos obedientes a todas las cosas que Él nos manda hacer. En Primera de Samuel, aquí está contando una historia. El profeta Samuel está haciendo una pregunta al rey Saúl. Bueno, muchos sabemos quién fue Saúl y también quién fue Samuel. Él está haciendo una pregunta porque al rey Saúl se le dio un mandato, se le dio una orden, o sea, él fue a la guerra, se le dio una orden de lo que él tenía que hacer y él hizo lo que él quiso y como él lo quiso. O sea, él no puso atención a la palabra que se le dio. O sea, él hizo lo que él quiso. Entonces, el profeta Samuel le hace una pregunta a Saúl y le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a su palabra? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí vemos como el profeta deja claramente evidenciado que Dios se complace más en que nosotros seamos obedientes, más que en esos rituales a veces que hacemos espirituales, religiosos. No, Él se complace más en que usted sea obediente a su palabra. O sea, el obedecer vale más que los sacrificios y el prestar atención más que la grasa de los carneros, porque a él se le dio una orden. Y cuando a usted le están hablando de obediencia, no tiene que ver con orden, porque si usted obedece porque algo le dijeron que usted tenía que hacer. O sea, él no puso atención a lo que se le dijo, o sea, él no captó la orden que se le dio, sino que él hizo lo que él quiso. Y por esa razón, él fue desechado por Dios como rey, por haber sido desobediente a la palabra del Señor. Y ahí que viene cuando entonces ungen al rey David, porque él fue un rey desobediente, él desobedeció la palabra del Señor. Y podemos ver entonces que cuando nosotros somos desobedientes, la desobediencia siempre va a traer consigo una maldición, va a traer una desventura. Cuando somos desobedientes a la palabra de Dios, siempre vamos a recibir maldición o desventura, porque eso no le agrada al Señor. Pero cuando somos obedientes a la palabra de Dios, o sea, nos va a traer bendiciones de toda índole. Cuando nosotros obedecemos su palabra, seremos bendecidos en toda situación, porque eso es lo que Dios nos promete en su palabra. O sea, en la carta a los romanos dice, en el capítulo 5, versículo 19, porque así como por un solo hombre, los muchos fuimos constituidos pecadores, o sea, por culpa de un hombre, llámese Adán, nosotros hoy tenemos una naturaleza caída, tenemos una mentalidad pecaminosa por culpa de Adán. Pero así también, por un solo hombre, los muchos serán constituidos justos. ¿Y quién es ese? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue obediente y fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. O sea, por culpa de Adán, nosotros tuvimos o tenemos una mentalidad pecaminosa, una mentalidad, una naturaleza caída. Pero por causa de la obediencia del Señor Jesucristo, estamos hoy aquí nosotros presentes. Estamos escuchando esta palabra. O sea, por causa de que Jesucristo fue obediente. O sea, gracias a Dios que Jesucristo fue obediente y que hizo lo que le agrada al Señor. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta en esta prédica que estoy aquí en esta noche, de que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor, de que tenemos que ser obedientes. Porque nosotros somos obedientes, siempre esas cosas nos van a traer maldiciones o nos van a traer desventuras. Pero cuando somos obedientes, como decía anteriormente, siempre tendremos bendiciones y bendiciones de todas índoles. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan que dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Es lo que dice Jesús, que tú lo amas, que tú obedezcas sus mandamientos, que seas obediente. O sea, que cuando nosotros somos obedientes, estamos manifestando el amor que sentimos por el Señor Jesucristo. O sea, el ser obediente es una manifestación del amor de nosotros para el Señor Jesucristo. O
Si la amamos, que seamos obedientes, él dice. Entonces, no somos obedientes porque sea una imposición. No somos obedientes porque sea una obligación, sino que somos obedientes porque nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo. Porque si la amamos, tenemos que ser obedientes de sus mandamientos. Y otra cosa que le quiero también decir es que en la carta a los hebreos, aquí en la carta a los hebreos, que me salté, que me gustaría leerle, es cuando a Noé, ay, voy a decir Noé, a Noé Dios le da, digamos, una orden y le dice que construya un arca. Y Noé por fe construyó esa arca. No, en esa época de la historia no existía lo que era la lluvia. El fenómeno de la lluvia no se conocía, no había diluvio, mucho menos lluvia. O sea, pero Noé no se puso a discutir con Dios. No se puede decir, va a llover y qué es eso, no. Noé fue obediente también. Y él fue obediente por fe. O sea, él obedeció y construyó el arca. Y gracias a que él fue obediente, él y su familia se salvaron. Él y sus hijos y un grupo también de seres vivos que estaban ahí con ellos. O sea, porque cuando nosotros somos obedientes, recibimos bendiciones. Dios nos cuida en medio de la prueba. Dios nos protege en medio de la prueba. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos obedientes. Otra cosa también que le agrada al Señor es, que dice en el Salmo 147, que el Señor se agrada de los que le temen. Dice, el Señor se agrada de los que le temen, y también dice que el Señor se agrada de los que esperan en su misericordia. Entonces, cuando nosotros decimos que somos temerosos de Dios, no es porque le tenemos miedo al Señor, porque Dios no es el Padre no es un ogro, sino es que habla de respeto, habla de reverencia. Usted tiene que acercarse a Dios con respeto, con reverencia, no de una forma irrespetuosa. O sea, tenemos que tener temor de Dios. Pero cuando dice que también se agrada de los que esperan en su misericordia, esto también tiene que ver con esperar en el Señor, reconociendo y sabiendo de que Él tiene un amor incondicional para con nosotros. Porque Él mandó a su Hijo a morir por todos los humanos, por el mundo. Su Hijo vino a morir, fue por todos los seres humanos, no fue por algunos. O sea, sabemos que no todos seremos salvos, sino que lo aceptamos a Él. Pero Él murió por todos. O sea, cuando nosotros hablamos de esperar en su misericordia, hablamos de reconocer que Dios tiene un amor incondicional. Debemos de esperar sabiendo que Él nos ama incondicionalmente. También debemos de esperar sabiendo que Él es leal y que Él va a cumplir todas las promesas que Él tiene para con nosotros. Que Él cumple todas esas promesas que Él tiene para con nosotros. Hay algo que yo quiero mencionar a ustedes esta noche, que no quiero que se me escape, no quiero que se me quede, que está en Hebreos 6, Hebreos capítulo 6, versículo 12, si no me equivoco. Segundito, estamos hablando de las cosas que no le agradan al Señor y de las cosas que le agradan al Señor. Aquí dice, en Hebreos capítulo 6, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos ni imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nosotros debemos de imitar a aquellos que con fe y paciencia heredan las promesas del Señor. O sea, yo igual como que me sorprendí porque siempre hablamos de la fe, nunca como que hablamos de la paciencia. Pero aquí dice que no tenemos que con fe y paciencia esperar esas promesas que el Señor tiene para con nosotros. Sabemos que la fe, o sabemos que tener fe es confiar plenamente en el Señor. Eso es tener fe, confiar en Él, aunque esté pasando lo que esté pasando. Pero la paciencia, yo buscaba bien que era la paciencia. La paciencia es una actitud. O sea, es una actitud que tiene que ver con tranquilidad, que tiene que ver con calma, que tiene que ver con respeto. Y la paciencia está estrechamente relacionada con lo que es la espera, con lo que es esperar. O sea, que Dios te está diciendo a ti aquí, que esa promesa que tú vas a heredar, que Él te ha prometido en su palabra, tú la tienes que esperar, pero con una actitud tranquila, con una actitud de calma, con una actitud de respeto. Muchas veces estamos orando nosotros y pidiéndole al Señor, tenemos 5 años, 10 años, esperando promesa. Señor, yo te estoy pidiendo por mis hijos para que vengan a Cristo, por mi familia. Pero hay personas que en esa espera comienzan a desesperarse y comienzan a esperar, no con paciencia, sino con una actitud de irrespeto y de enojo. O sea, yo he escuchado a personas cristianas exigiéndole al Señor,
Señor, porque yo soy tu hija, porque tú me prometiste y tú me tienes que cumplir. No, tú tienes que esperar en el Señor con paciencia, y paciencia es una actitud, o sea, que tiene que ver con respeto, que tiene que ver con temor, que tiene que ver con tranquilidad. Tienes que esperar tranquilo. Muchas veces ustedes han observado, yo también lo he observado, creo que todo nos ha pasado, que hemos estado, por ejemplo, en una fila de un banco esperando, o estamos en un lugar, en una oficina pública y nos dan un número, estamos esperando nuestro turno, y vemos personas que están esperando con paciencia, tranquilo, ahí se ponen a escuchar música. Pero hay personas que están esperando y comienzan a enojarse, y comienzan a desesperarse, y comienzan a decir estas palabras groseras. E inclusive se van, se desesperan y se van. Entonces, Dios nos manda a esperar, pero no con esa actitud, sino con una actitud de paz, una actitud de tranquilidad, una actitud de respeto. Porque esas son las cosas que le agradan al Señor. No tenemos que esperar, o sea, con esa actitud. Sabemos que muchas veces cuando estamos en la espera no podemos cansar, pero como decíamos anteriormente, a los que esperan en el Señor, las fuerzas serán renovadas. O sea, Dios nos dará nueva fuerza cuando esperamos en Él. Así que lo que tenemos que hacer es no desesperarnos y confiar plenamente en el Señor. O sea, y creo que hay muchas otras cosas más que dicen en la Biblia que le agradan al Señor. Pero creo que esta noche hemos hablado bastante como para que nosotros podamos reflexionar en algunas. O sea, de hacernos algunas preguntas, como decía anteriormente. O sea, hasta aquí mi parte. Pero sí me gustaría que antes de terminar,